Probablemente ya habrás escuchado que la progresión de carga es el punto más importante para progresar dentro del gimnasio, pero ¿qué pasaría si te dijera que este concepto, de la forma como es popularmente divulgado, no pasa de ser una gran mentira? Y no estoy diciendo que evolucionar en los pesos no importa. Importa, y mucho. Lo que estoy diciendo es que la lógica detrás de esto está invertida, y esta inversión está saboteando el entrenamiento de miles de hombres que hacen todo correcto en el papel, pero continúan trabados, sin evolución visible en el espejo, y muchas veces acumulando dolores que no deberían existir. Por eso hoy verás por qué la tradicional progresión de carga es una gran mentira de la industria fitness y cómo realmente trabajar con este concepto de la manera correcta. La creencia popular puede resumirse en una frase: aumenta la carga o el número de repeticiones y tu músculo será forzado a crecer. Parece lógico, parece hasta científico. El problema es que esta lógica coloca la causa y el efecto en órdenes inversos. Piensa en esta analogía: cuando pones un termómetro debajo de la lengua y marca 39 grados, ¿el termómetro causó la fiebre? Obviamente no. Está midiendo algo que ya existe en el organismo. Lo mismo vale para la progresión de carga. Cuando logras levantar más peso o ejecutar más repeticiones con la misma calidad de movimiento, esto no es lo que generó la adaptación muscular. Es la prueba de que ya ocurrió. La progresión de carga es un termómetro, no un remedio. Mide la adaptación, no la provoca. Entender esta diferencia cambia completamente la forma como entrenas. En vez de perseguir números a cualquier costo, pasas a crear las condiciones para que la adaptación muscular real ocurra. Y cuando estas condiciones están presentes de forma consistente, los números suben como consecuencia natural, no como objetivo en sí mismo. Pero entonces, ¿por qué la industria del fitness repite esta lógica invertida hace décadas? ¿Por qué entrenadores personales, coaches y publicaciones populares continúan diciendo que debes siempre intentar hacer más que la semana pasada? ¿Por qué este equívoco persiste con tanta fuerza? La respuesta generalmente está en lo que ocurre en los primeros meses de entrenamiento serio, y es ahí donde la mentira gana fuerza suficiente para perpetuarse por años. Cuando comienzas a entrenar de forma seria, algo impresionante ocurre. Tu fuerza aumenta rápidamente. En cuestión de semanas, el peso que parecía imposible comienza a parecer cómodo. Los números suben rápido, y en el espejo comienzas a ver cambios reales. Este periodo inicial es poderoso y profundamente engañoso. Lo que la mayoría de las personas no sabe es que una parte enorme de este progreso inicial no viene de músculo nuevo, viene del sistema nervioso. En un estudio clásico del investigador Zigby Sale, publicado en 1988 y aún hoy referencia en la literatura sobre entrenamiento de fuerza, quedó demostrado que las primeras semanas de entrenamiento son dominadas por adaptaciones neurales. El sistema nervioso aprende a reclutar más fibras musculares simultáneamente, a coordinar mejor los grupos musculares involucrados en el movimiento y a reducir la inhibición protectora natural que limita la expresión de la fuerza máxima. En la práctica, lo que esto significa es simple: te pones más fuerte antes de ponerte más grande. El músculo que ya tienes comienza a ser usado con mucha más eficiencia. Investigaciones posteriores al trabajo de Sale reforzaron este cuadro de forma consistente. Estudios de Moritani y de Vries, conducidos en la misma época y replicados diversas veces desde entonces, estimaron que en los primeros 3 a 4 meses de entrenamiento, la mayor parte de las ganancias de fuerza medidas puede atribuirse a estas adaptaciones neurales y no al crecimiento del tejido muscular en sí. El músculo crece durante este periodo, sí, pero la fuerza crece en un ritmo mucho más acelerado de lo que el crecimiento muscular consigue justificar aisladamente. Y aquí está exactamente donde la mentira nace. Durante este periodo inicial, aumento de fuerza y crecimiento muscular ocurren juntos y en ritmo acelerado. Levantas más peso, ves cambios reales en el espejo, y tu cerebro crea una asociación directa entre las dos cosas. Aumenté la carga y crecí. La lógica parece infalible. El problema es que esta asociación es una ilusión estadística. Los dos fenómenos estaban ocurriendo simultáneamente, pero por razones diferentes. La fuerza subía porque el sistema nervioso se estaba reorganizando. El músculo crecía porque el estímulo del entrenamiento era suficientemente nuevo para generar respuesta hipertrófica. La correlación entre ellos en este periodo no establece una relación de causa y efecto que se mantenga más allá de él. Después de algunos meses, el ciclo cambia estructuralmente. Las adaptaciones neurales alcanzan un techo funcional. El sistema nervioso ya aprendió lo que podía aprender con ese patrón de movimiento. A partir de ahí, para continuar ganando fuerza, necesitas más músculo de verdad. Y construir músculo de verdad es un proceso lento, metódico, que no responde a prisa. El problema central es que la mayoría de los hombres no percibe esta transición. Continúan esperando que los números suban en el mismo ritmo de los primeros meses. Cuando el progreso desacelera, la conclusión instintiva es que están
están haciendo algo incorrecto, que necesitan entrenar más pesado, con más intensidad, forzar más. Y es exactamente en este momento que la mentira deja de ser apenas un error conceptual y se transforma en un problema real y costoso. Forzar la progresión de carga sin que la adaptación real haya ocurrido tiene un precio alto para cualquiera, y un precio aún mayor para quien ya pasó de los 40 años. Para entender el mecanismo del problema, analicemos qué ocurre fisiológicamente cuando intentas empujar números por encima de la capacidad de adaptación actual de tu sistema muscular. El primer efecto es casi universal: la ejecución se deteriora, y en la mayoría de las veces, esto ocurre de forma sutil lo suficiente para ser ignorada. Acortas ligeramente la amplitud del movimiento, aceleras un poco la bajada del peso, que es exactamente la fase donde el músculo debería estar bajo más tensión mecánica. Agregas un leve impulso al inicio de la repetición, cambias mínimamente el ángulo del tronco. Cada uno de estos ajustes aislado parece trivial. Combinados cambian completamente el perfil de distribución de fuerza en el ejercicio. Y aquí está el punto crítico. Hipertrofia muscular depende fundamentalmente de tensión mecánica aplicada sobre fibras musculares específicas. Brad Schoenfeld, uno de los investigadores más citados en el área de entrenamiento de fuerza, identificó en una revisión publicada en 2010 en el Journal of Strength and Conditioning Research la tensión mecánica como el principal mecanismo por el cual el entrenamiento provoca crecimiento muscular. No es la incomodidad, no es la quemazón. Es la tensión efectiva aplicada en el músculo correcto, de la forma correcta, por el tiempo correcto. Cuando la ejecución cambia para acomodar un peso mayor, otros músculos y estructuras asumen parte de la carga. El músculo que estás intentando desarrollar recibe menos tensión mecánica efectiva, no más, aunque el peso absoluto en el aparato sea mayor. Trabajaste más y obtuviste menos estímulo útil. Ahora suma esto al contexto fisiológico de un hombre por encima de 40. Los niveles de testosterona declinan en promedio entre 1% y 2% al año a partir de los 30 años. El Massachusetts Male Aging Study, uno de los mayores estudios longitudinales sobre envejecimiento masculino jamás conducidos, documentó esta caída de forma sistemática. En la práctica, un hombre de 45 años puede tener entre 10% y 15% menos testosterona circulante de la que tenía a los 30, lo que afecta directamente la velocidad de recuperación muscular, la síntesis proteica post-entrenamiento y la tolerancia al volumen total de entrenamiento. Hay aún un segundo problema igualmente importante y que raramente recibe atención suficiente. El tejido conjuntivo, tendones, ligamentos y cartílagos se adapta en un ritmo estructuralmente más lento que el tejido muscular en cualquier franja etaria. Después de los 40, esta diferencia de ritmo se acentúa. Esto crea una ventana de vulnerabilidad real. Puedes desarrollar fuerza muscular suficiente para levantar cargas que tus tendones y estructuras articulares aún no fueron capaces de acompañar. Cuando la progresión es forzada encima de esta asimetría, la carga que excede la capacidad adaptativa de los tejidos conjuntivos se acumula en forma de microlesiones localizadas. Estas microlesiones generan inflamación. La inflamación genera dolor difuso. El dolor genera compensaciones involuntarias en el patrón de movimiento. Las compensaciones generan más desequilibrio, más sobrecarga en estructuras incorrectas, y el ciclo se retroalimenta hasta que una lesión más expresiva interrumpe todo. El British Journal of Sports Medicine documentó de forma consistente que lesiones por uso excesivo, aquellas causadas por el acúmulo gradual de carga más allá de la capacidad de recuperación, y no por un episodio traumático aislado, representan la categoría más común de lesiones relacionadas al entrenamiento de fuerza en adultos por encima de 40 años. Y existe aún un efecto que raramente es discutido: el costo psicológico. Cuando pasas semanas o meses forzando progresión sin obtener resultado real, con dolores acumulados y números que o se estancan o suben artificialmente a costa de ejecución deteriorada, el sistema de motivación comienza a fallar de forma orgánica. El entrenamiento deja de ser asociado a resultados y pasa a ser asociado a esfuerzos sin recompensa. La consistencia, que es el factor más determinante para el progreso a largo plazo, comienza a deshacerse. Ahora vamos al segundo punto más importante de este video. Si la progresión de carga es un termómetro, necesitas garantizar que estás midiendo siempre la misma cosa, en las mismas condiciones, con los mismos instrumentos. Y en la práctica del entrenamiento de fuerza, la unidad básica de medida es la repetición.
estandarización. El problema central es que no existe repetición objetiva sin estandarización. ¿Estás de acuerdo en que un curl de bíceps con 20 kilogramos hecho con amplitud completa, bajada controlada en 3 segundos y sin movimiento de cadera es un estímulo completamente diferente de un curl con los mismos 20 kilogramos hecho con amplitud reducida, bajada rápida y un leve balanceo de tronco? Los dos movimientos producirán el mismo número en el cuaderno de entrenamiento, pero son ejercicios fisiológicamente distintos, generando estímulos distintos, en músculos parcialmente diferentes. Para que la progresión sea un dato válido, cada repetición necesita ser comparable a todas las anteriores en por lo menos 5 dimensiones. Número 1. Amplitud de movimiento. El músculo necesita recorrer el mismo arco en todas las repeticiones, en todos los entrenamientos. Acortar la amplitud es el primer mecanismo que el sistema neuromuscular usa para tornar el ejercicio subjetivamente más fácil, y la mayoría de las personas hace esto sin cualquier intención consciente, especialmente en las últimas repeticiones de una serie pesada. Número 2. Tiempo de ejecución. La velocidad con que mueves el peso afecta directamente el tiempo bajo tensión muscular. Un estudio de Burt y colaboradores, publicado en el Journal of Physiology en 2012, demostró que el tiempo bajo tensión contribuye para el estímulo de síntesis proteica muscular de forma independiente de la carga absoluta. Una bajada de 2 a 3 segundos en la fase excéntrica, cuando el músculo alarga bajo carga, produce un perfil de tensión mecánicamente diferente de una bajada de medio segundo. Si esta variable cambia entre entrenamientos, los datos se tornan no comparables. Número 3. Posicionamiento y ángulos articulares. La posición del cuerpo determina cuáles estructuras reciben más o menos tensión. Un codo que se abre ligeramente durante el press de banca descarga parte de la tensión del pectoral para el hombro. Una rodilla que va ligeramente para adentro en la sentadilla redistribuye la carga en el cuádriceps y aumenta el estrés en la rodilla. Estas variaciones se acumulan a lo largo de semanas y meses de entrenamiento, con efectos biológicamente relevantes. Número 4. Proximidad de la falla. Terminar una serie con 3 o 4 repeticiones de reserva produce un estímulo hipertrófico significativamente menor que terminar con 1 o 2. Una revisión sistemática de Refalo y colaboradores, publicada en 2022 en el Sports Medicine, concluyó que series realizadas entre 1 y 3 repeticiones del límite máximo producen el mayor estímulo para crecimiento muscular por serie ejecutada, mientras aún mantienen el acúmulo de fatiga en niveles manejables. Si en una semana terminas series con 2 repeticiones de reserva y en la siguiente con 4, no estás comparando condiciones equivalentes. Y por último, intervalo de descanso entre series. El tiempo de recuperación entre una serie y la siguiente afecta directamente la capacidad de manutención de calidad de ejecución en la serie subsiguiente. Mantener intervalos consistentes, generalmente entre 2 y 4 minutos para ejercicios compuestos, es parte integrante de la estandarización. ¿Cómo implementas todo esto en la práctica? El punto de partida es honestidad con lo que realmente estás haciendo, no con lo que piensas que estás haciendo. Muchos hombres por encima de 40 que entrenan hace años descubren, al prestar atención real en la estandarización, que operaban con amplitud entre 70% y 80% de la completa durante buena parte del entrenamiento, que la bajada era más rápida de lo que percibían, que el intervalo entre series variaba conforme el humor del día. Esto no es fracaso, es información, y es la base sobre la cual un progreso real puede ser construido. Es aquella vieja historia de que el primer paso para corregir un error es reconocerlo. La herramienta práctica más eficiente es la grabación. Grabar el propio entrenamiento, aunque sea esporádicamente y solo para uso personal, permite calibrar lo que sientes que estás haciendo en relación a lo que está realmente ocurriendo. Lo que el cuerpo percibe y lo que el video muestra frecuentemente son cosas diferentes, especialmente en ejercicios muy automatizados por años de práctica. Una vez que la estandarización está establecida, algo previsible ocurre. El entrenamiento queda objetivamente más difícil. Los ajustes inconscientes que tornaban las series más fáciles no están más disponibles. Puede ser necesario reducir temporariamente el peso para atingir la calidad de ejecución definida. Esto es normal y necesario, porque cuando los números comiencen a subir dentro de estos patrones rígidos, van a significar algo real por primera vez. Con la estandarización establecida, ahora tienes un instrumento de medida confiable. La progresión doble es el método que usa este instrumento de forma inteligente para crear progreso real y sustentable. La lógica central del método es elegante. En vez de intentar progresar simultáneamente en peso y repeticiones, lo que torna prácticamente imposible aislar cuál variable fue responsable por el cambio, separas los dos tipos de progresión en fases distintas y secuenciales. El método funciona así. Seleccionas un ejercicio y defines una franja de repeticiones objetiva.
progresivo. Para la mayor parte de los ejercicios de fuerza volcados a hombres por encima de 40, una franja entre 6 y 10 repeticiones es una elección bien fundamentada. Es amplia lo suficiente para acomodar progresión gradual a lo largo de semanas y se sitúa dentro de un intervalo que la pesquisa científica asocia consistentemente a ganancias expresivas de hipertrofia. Una metaanálisis conducida por Schoenfeld y colaboradores, publicada en 2017 en el Journal of Strength and Conditioning Research, compiló datos de múltiples estudios comparando diferentes franjas de repeticiones y concluyó que el crecimiento muscular ocurre en una amplia gama de intensidades, desde que las series sean ejecutadas en proximidad a la falla, lo que refuerza una vez más que el cómo haces importa más que el cuánto levantas. El segundo paso es elegir una carga con la cual consigas realizar el mínimo de la franja, 6 repeticiones en el ejemplo, con ejecución completamente dentro de los patrones establecidos. 6 repeticiones limpias con 1 a 2 movimientos aún disponibles en el reservorio de capacidad. A partir de ahí, el objetivo de cada sesión permanece el mismo por semanas o meses. Realizar todas las series programadas dentro de la franja establecida, manteniendo la estandarización sin ninguna concesión. El peso no aumenta. No intentas ir más allá de la franja definida. Mantienes todas las variables constantes y permites que el organismo trabaje dentro de su propio ritmo biológico de adaptación. Semanas se pasan. En algún momento, sin plazo fijo, porque adaptación biológica no obedece calendario, vas a percibir que terminas las series con más reserva que antes. Donde había 1 a 2 movimientos sobrando, ahora hay 3 o 4. Este cambio en la percepción de esfuerzo bajo condiciones iguales es la señal real de progreso. No es el número máximo de repeticiones que indica la adaptación, es la facilidad relativa con que realizas el mismo volumen. Cuando consigas realizar el tope de la franja, 10 repeticiones en todas las series programadas, con la misma estandarización rigurosa y con 1 a 2 movimientos aún en reserva, es el momento de aumentar la carga. Un incremento de 2 a 2,5 kilogramos generalmente es suficiente para provocar el retorno al fondo de la franja. Para aparatos con incrementos mayores, usa discos fraccionados para mantener la precisión del proceso. Al aumentar la carga, vuelves a 6 repeticiones y reinicias el ciclo. Progresión en repeticiones dentro de la franja. Consolidación. Progresión en carga. Retorno al fondo de la franja. Progresión en repeticiones nuevamente. Este ciclo se repite de forma consistente a lo largo de meses y años, generando progreso real que se acumula de forma compuesta. ¿Por qué este método funciona particularmente bien para hombres por encima de 40? Porque el incremento de carga solo ocurre después de que la adaptación ya se manifestó, nunca antes. Nunca estás adicionando peso a un sistema que aún no demostró capacidad de sostener aquella carga con calidad. Articulaciones, tendones y ligamentos avanzan junto con el músculo, nunca persiguiendo una carga impuesta antes del tiempo. El riesgo de lesiones por sobrecarga acumulada cae de forma estructural. Además, el método crea un ciclo psicológicamente sustentable. No estás más esperando que el peso aumente toda semana, lo que es biológicamente irreal para cualquier persona con más de un año de entrenamiento consistente. Estás acompañando una trayectoria más granular, donde cada repetición extra dentro de la franja, ejecutada dentro de los patrones, es un dato concreto de progreso real. Un detalle práctico importante: la velocidad con que avanzas dentro de la franja de repeticiones no es lineal. Las primeras repeticiones extras aparecen con relativa rapidez. El sistema nervioso aún tiene margen de adaptación para contribuir. Las últimas repeticiones que completan la franja suelen llevar considerablemente más tiempo. Esto es normal, esperado, y es la señal de que ahora estás construyendo músculo de verdad, no apenas aprendiendo a usar con más eficiencia lo que ya existía. Para hombres por encima de 40 que entrenan entre 3 y 4 días por semana, una estructura equilibrada incluye 2 a 4 ejercicios por grupo muscular por sesión, con 3 a 4 series por ejercicio, todos dentro del protocolo de progresión doble. Este volumen es compatible con la capacidad de recuperación de un organismo maduro, sin el riesgo de acúmulo de fatiga que compromete tanto el desempeño cuanto la salud articular a largo plazo. Ahora sí, ¿entendiste cómo aplicar la sobrecarga progresiva de la manera correcta? Si te gustó, no olvides suscribirte al canal. Gracias por ver hasta aquí y que Dios te bendiga, mi amigo.